¿Saben ustedes cuántos indígenas son capaces de hablar español cuando España abandona América en el primer cuarto del siglo XIX? Bueno, pues apenas un 20% de los indígenas eran capaces de hablar español. Y eso será lo único que los indígenas americanos, los americanos en general, al día de hoy, le deban a sus gobiernos republicanos: la universalización del español en aquellas tierras, porque España no la hizo. La evangelización se hizo en las lenguas autóctonas, se hizo en náhuatl, se hizo en quechua, se hizo en aymara, se hizo en guaraní. Eran los misioneros los que aprendían las lenguas de los indígenas para evangelizarles. Eran los misioneros los que hacían los catecismos y las Biblias en las lenguas autóctonas. Eran los misioneros los que escribieron las gramáticas de aquellas lenguas. Hasta 600 gramáticas escribieron los misioneros españoles de las lenguas autóctonas americanas. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua del mundo que tiene gramática propia? La primera es, por descontado, el español, que lo hace Antonio de Nebrija. ¿Saben ustedes cuál es la segunda lengua que tiene gramática en la historia? El náhuatl. El náhuatl, la lengua que hablan los mexicanos, que la hace un misionero español por nombre Andrés de Olmos. Antes que el inglés, antes que el alemán, antes que el francés, antes que cualquier lengua italiana, tiene gramática el náhuatl. El náhuatl va a ser la primera lengua del mundo, incluso antes que el español, que tenga 2 gramáticas. Bueno, como veis, es un mínimo vídeo tomado de una charla que un historiador, Luis Antequera, está dando sobre la leyenda negra de la Iglesia. Y entonces, de repente, comparte unos datos que, claro, que es que te rebaten completamente toda la historia de la leyenda negra, ¿no? O sea que resulta que los españoles, cuando llegan al continente americano, o sea, su manera de actuar, lejos de esa imagen de la imposición de una cultura sobre la otra, etcétera, etcétera, es que, fijaros bien, ni siquiera imponen el español. Tú fíjate, o sea, que resulta que el español ha sido, entre comillas, ¿no?, impuesto. Bueno, que la verdad es que es una riqueza inmensa el que tengamos todos una lengua común, ¿no? La prueba es que este mismo programa que estamos aquí hablando de Sexto Continente, pues mira, pues se puede escuchar en otros países en lengua española. O sea, es un regalo, es un regalo el que tengamos una lengua común, ¿no? Pues en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, compartiendo con nosotros. Bien, pero vamos a dejar claro que no fue España la que impuso la lengua española en aquel lugar a todos los indígenas. Sí, lo que pasa es que se da un dato, ¿no?, que cuando España es de alguna manera expulsada, ¿no?, o llegan aquellos países a formar sus propios estados, en aquel momento solamente el 20% de la población sabía hablar español, de los indígenas. El 80% hablaba sus lenguas nativas. Y fueron los estados bolivarianos, etcétera, todos estos que ahora van, ¿no?, pues de republicano izquierdistas, etcétera, ¿no?, todos estos que supuestamente nos salvaron al pueblo del yugo español, fueron esos los que impusieron la lengua española a todos los indígenas. O sea, es increíble esta historia, es increíble. O sea, los bolivarianos y tal, no, esos son los que impusieron el español. Lo cierto es que, tal y como Luis Antequera cuenta, ¿no?, pues en esta conferencia, lo cierto es que sencillamente los misioneros españoles hicieron la grandísima labor de aprender todas las lenguas de aquellos pueblos, que eran unas 600 lenguas. Bueno, había más, pero ellos se centraron en 600 lenguas, hicieron 600 gramáticas, ¿no?, y se pusieron a evangelizar en todas aquellas lenguas. O sea que, fíjate tú, y luego nos han vendido la historia del yugo, el yugo que impone una cultura y tal. Es increíble cómo se ha manipulado la historia, ¿no? Hasta qué punto se ha manipulado la historia para arrancarnos de nuestras raíces cristianas, ¿no? Y es impresionante cómo el cristianismo, pues también evangelizó aquellas tierras introduciéndose en su cultura, inculturándose. Que la prueba mayor de la inculturación, pues es precisamente esa imagen de la guadalupana,
en la que María se muestra con todos los rasgos indios, ¿no? De una indígena, y se muestra, ¿no?, a todos los habitantes que llamamos de ese nuevo mundo. Bueno, pues la verdad es que a mí me pareció interesante compartir, ¿no?, compartir este mini vídeo de minuto y medio, ¿no?, de Luis Antequera,